Bueno, ahora sí, muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, Hola Alejandra. muy buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo andan por este lado? Muy ¿Qué bien. tal? Buenas Un noches. tema Lalo. súper importante el de hoy, ¿eh? Les digo que se queden del otro lado y que nos cuenten sus impresiones, lo que conocen respecto de este tema, también lo que les parece. Vamos a estar leyendo. Hay muchas opiniones, todos opinamos respecto de los inmigrantes, pero no solo en Argentina, en todos los países esto sucede. A mí me parece que... Todos tenemos una raíz también con los inmigrantes. Sí, es cierto. Bueno, en mi caso, bueno. mi abuelo es polaco, de Polonia, obviamente, y mi abuela judía. Claro, Entonces todos. uno tiene una relación con los inmigrantes y por eso tienen un aprecio y un apego también. Seguro, es cierto. Ya vamos a estar hablando de eso y los invitados para hablar de este tema, que son súper interesantes, no se los pierdan, ya van a estar acá con nosotros. Antes también queremos tomarnos una licencia de un ratito para hablar de un artículo periodístico que hizo mucho eco en todo el mundo, porque, digamos, fue nada más y nada menos que uno de los diarios más importantes, o el más importante tal vez, el New York Times, en donde hizo referencia en su tapa del domingo, que eso hay que decirlo, que no es poco, ya una tapa, y de la edición del domingo, que en todos los diarios del mundo la edición del domingo es la más leída, respecto de la situación económica argentina, la cual ellos nombraron como la miseria económica argentina, pero en relación no solo a eso y a datos concretos, digamos, que ponen en la nota este corresponsal que ya vamos a ver, sino en relación a lo que esto, según ellos, podría generar la vuelta del populismo. Y vuelve a poner, de alguna manera, en el centro del debate el concepto del populismo, ¿no? Que genera siempre mucho ruido, ¿no? Me parece interesante debatirlo para poder entender de qué hablamos cuando hablamos de un gobierno populista y si lo que debe importar realmente son los datos de la miseria económica argentina, de los cuales ellos hablan, o del riesgo, como le nombran, de un gobierno populista. En clara alusión, por supuesto, al kirchnerismo, a una posible vuelta de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia. Ahora lo vamos a debatir, pero para que entiendan mejor, por si no estuvieron al tanto de qué estamos hablando, mirá este informe. La grieta en Argentina se agita desde adentro y desde afuera. En este particular año electoral son muchas las voces que se suman a opinar sobre el binarismo en el que, al parecer, estamos envueltos a la hora de pensar un nuevo gobierno a partir de octubre próximo. Esta vez pidió la palabra el diario, tal vez más influyente del mundo. El New York Times dedicó parte de la tapa de su publicación del domingo a un artículo sobre la miseria económica argentina. Y en él, además, reflexiona sobre el impulso que esta crisis le podría dar a un regreso del populismo en clara alusión a una posible presidencia de Cristina Kirchner. El reconocido diario estadounidense envió un corresponsal a diferentes ciudades del país para documentar los aspectos más negativos de la economía argentina actual. Se suponía que el gobierno de Macri iba a dejar el populismo atrás. Ahora parece que lo puede traer de vuelta al país, afirma el artículo en uno de sus párrafos. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando decimos populismo? ¿Qué características debe tener un gobierno para ser considerado populista? Este artículo del New York Times, que fue viralizado por redes y replicado por cientos de diarios y portales de todo el mundo, señala que Macri busca la reelección en un año donde la economía se contrae, la inflación sube y la desocupación trepa por encima del 9%. Pero al mismo tiempo que hace referencia a un posible regreso del populismo, no deja explícito que ese sea un temor de la población, sino más bien de los mercados. Incluso el propio presidente Mauricio Macri asegura, con cada disparada del dólar o riesgo país, que los mercados interpretan la posible vuelta del kirchnerismo a la presidencia. Entonces, ¿preocupa realmente a los mercados y a grandes medios como el New York Times la pobreza y la miseria en la Argentina? ¿O más bien el peligro que representaría para los mercados la vuelta de un gobierno llamado populista? Hasta que un día nos descubrieron pobreza y miseria en Argentina según el más grande multimedio norteamericano. A ver, para ordenarnos un poco, dos preguntas se me ocurren. Por un lado, si podemos definir o intentar definir y poner en claro, y también queremos la opinión de ustedes del otro lado para eso, ¿de qué hablamos, como decía el informe, cuando hablamos de populismo? Y por otro lado, ¿cuál es la mirada de algunos sectores respecto de ese miedo o peligro que genera el populismo, digamos, como gobierno, ¿no? El por qué. Sobre todo cuando, a ver,
y si hay una contradicción en esto. Estamos hablando de la miseria en la Argentina, ¿no? Con números que incluso ya los conocemos, pero en la nota del New York Times también estaban. Sin embargo, no estaba reflejado eso como el problema de la Argentina, sino lo que puede pasar. A ver. A mí, en primer lugar, me parece importante marcar que, como vos lo planteabas, un diario de Estados Unidos, el más importante, que en su edición del domingo refiere a la Argentina. Me parece que es confirmar una vez más que el escenario de la Argentina y el escenario político de la Argentina está en el ojo de la tormenta, está en la lupa de Estados Unidos, sí, y está en la lupa de Estados Unidos el control respecto de lo que sucede en la política argentina como lo que sucede en América Latina toda. Es una prueba más, así como las políticas del Fondo Monetario Internacional intentaron blindar a Mauricio Macri dándole un préstamo que no se dio nunca para ver si llegaba a diciembre, y aún así se viene el populismo. ¿Qué onda? Me hace acordar un poco como un volver a los 90, sí, la gestión de Menem, donde eran palabras santas lo que decían los medios estadounidenses, o donde los economistas eran los que nos asesoraban, y así no fue. Esas políticas fracasaron, las del Fondo Monetario Internacional, y gran parte de ese diagnóstico que da el New York Times es producto de esas políticas que se tomaron por el Fondo Monetario. En la A nota ver, misma hay que coincido decirse, una parte claro, de eso. lo que dice Luz, que hay un interés de Trump muy importante, muy impresionante para reforzar la economía de Argentina y fortalecer a Mauricio Macri como un estandarte de Estados Unidos. Inclusive se ha convertido por primera vez en la historia Argentina en un país intervencionista sobre asuntos internos de terceros países hermanos latinoamericanos. Sí. Es clarísimo, esos 57.000 millones de dólares que le dieron, jamás se lo dieron en la historia del FMI a nadie, y mucho menos a un país como Argentina. Pero acá entra a tallar la cuestión de, yo creo que eso tiene que ver mucho con la caída de la hegemonía norteamericana y el avance de otra multipolaridad. Estados Unidos está acusando el golpe de dejar de ser la potencia que rige el mundo, la hegemonía global, y entonces está tirando sus manotazos de ahogado y asegura su patio trasero, que es Latinoamérica. Pero el tema del populismo, yo creo que los argentinos tenemos que estar muy alertas, porque muchas veces en la historia hemos tenido disparadores y palabras claves que habilitaba cualquier tipo de acción contra un adversario político. En algún momento fueron radicales, en otro momento fueron federales, en otro momento fueron unitarios, peronistas y comunistas durante los 70. Hay en este momento, vos agarrás a inclusive comunicadores que deberíamos estar informados qué quiere decir populista y no te lo sabe definir bien. Pero por eso, La a ver, definición, Sin Lalo, embargo, un poco... populismo es una categoría científica y académica que tiene que ver usar el resentimiento, o sea, convencer a las mayorías de que están mal porque hay una minoría que los está exprimiendo. Y ojo, en el mundo se reconocen como populismos, ejemplos de populismo, al nazismo, al bolcheviquismo, bueno, por eso, pero y al macartismo. pregunto, Alejandra, también cuando muchas veces se hablaba de la campaña, incluso este gobierno del presidente Trump en Estados Unidos también se lo nombraba como un gobierno populista. También. Y para, ¿no? Digo, También. para muchos. Pero por eso, ¿cuáles son las características que se compartirían? Bueno, en este caso lo que quería aclarar, porque tuve oportunidad de hablar con el director del New York Times en español Sí. en la tarde de hoy, que está en la Ciudad de México, Sí. y que por otra parte es un entrerriano, Ajá. para preguntarle sobre esta publicación. Y es un grupo de colegas que salió a Latinoamérica a hacer un estudio Sí. de cómo está la economía de Latinoamérica. Sí. Y lo que sale respecto del populismo y la vuelta del populismo respecto a la falla de la economía de Macri Sí. es de los testimonios que ellos recogieron. Sí, es Más cierto. allá de los intereses de la política que pueda tener el New York Times. Sí. De De hecho, hay que decirlo, en la nota están los testimonios Están por los nombre y apellido, testimonios, tal persona exactamente. de tal localidad expresó esto. Nuestro análisis es Es- otra cosa, sí, digamos. Lo sí, que sí. están diciendo los chicos es otra cosa Ujú. respecto a... Pero los que sacan a luz el populismo y la falla de la economía de Macri son los testimonios que recogen estos colegas del New York Que Times. recorrieron varias ciudades. Que ¿no? recorrieron varias ciudades de Argentina y llegaron a Paraná. A nosotros nos sorprende y de aquí nuestro análisis, es decir,
no es que nos vinieron a descubrir, ellos salieron, Ujú. es lo que nos explicó Sí. este director, que lo podemos nombrar porque además Sí, por supuesto. Eliezer. es Eliezer Budasov, Ujú, ujú. un reconocido y muy querido de mi parte, muy querido personalmente, Sí. amigo de Pero, Paraná. digamos, no se duda, creo, ¿no? del trabajo periodístico, pero sí creo que los medios tienen una línea editorial también, ¿no? De la Por cual supuesto, deberíamos... sin duda, pero sobre lo todo que el New querés York decir Times, me refiero. ¿no? respecto de Trump, y a propósito, la expresidenta o presidenta como los norteamericanos dicen a sus expresidentes, Sí, porque es lo cierto. siguen siendo, Sí. digamos, lo dijo los otros días, que ella admiraba la economía de Estados Unidos. De Estados Unidos. Sí. Lo Respecto- dijo en la Feria del Libro. Lo dijo en la Feria del Libro. Es decir, es considerado populista. Ujú. El gobierno de Estados El Unidos. gobierno de Trump. Hay A ver. populismos de derecha y populismos de izquierda. Claro. Y como bien decía Mariano, en ciencias políticas o en ciencias sociales el término populismo ha tenido distintas significaciones a lo largo de la historia. Sí. En los últimos años casi siempre lo que es la visión europea de las ciencias políticas tuvo como un uso despectivo o peyorativo de los populismos. Ujú. El populismo era antidemocrático en cierto sentido porque iba en contra de las instituciones, lo dijo el propio Habermas, uno de los principales pensadores Sí. de la Escuela de Frankfurt. Pero en los últimos años hubo como una inversión Ujú. de ese término a partir de un científico argentino, Ernesto Laclau, Ujú. que empezó a reconfigurar un poco el uso del populismo Ujú. y lo dio vuelta en cuanto a que era algo positivo. Está bien. Era una lucha entre que Sí. traspasaba, digamos, la visión marxista de lo que es la lucha de clases Sí. y oponía la lucha de un bloque dominante en contra del pueblo. Y- Entonces ahí está la lucha de los intereses Era de la la mayoría. articulación de discursos Perdón. de las grandes mayorías para enfrentar a un bloque dominante que Exacto. mantenía oprimido. Claro, a un pero De ahí pueblo. digo, que el ¿cuál, primer gobierno que se define como Sí. populista es el de Está Cristina bien, Fernández. pero digo, Kirchner, ¿cuál que es, se autodefine. digamos, el problema que estaría habiendo y si en todos los países funciona igual entre mercado y populismo? está. Porque al Ahí parecer está. que en Estados Ese es el Unidos problema. el mercado y populismo van bastante bien de la mano. Ese, ¿o no? no, ese es el problema. A ver. En realidad los que desacreditan a los gobiernos con el mote de populista están criticando que haya una intención de hacer un mayor reparto de la renta, Ujú. que se discutan los privilegios de una clase dominante. Un pequeño ejemplo. Año 2008 no se contó en casi ningún lado. Billones de dólares aplicados a resolver el problema de las hipotecas subprime, Ujú. que estallaron porque la gente no las podían pagar, porque le dieron hipotecas hasta los perros de las familias. Y entonces, gran problema, los bancos empiezan a tambalear y al borde de caer, el gobierno de Estados Unidos les da subsidios de billones de pesos, no estamos hablando de dólares, billones de dólares. Se resolvió la crisis, Sí. los bancos no se fundieron. Ujú. ¿Qué pasó con las hipotecas de las casas Ujú. de esa gente que no había podido pagar sus hipotecas? Ujú. Bueno, Fueron pero rematadas. Fueron rematadas las casas. Fueron rematadas Obviamente, todas ese las fue casas. el gran drama de hace poco, relativamente poco en la Y en historia de realidad Estados los Unidos, dueños de la plata del Estado son los que pagan los impuestos, los aportantes, no los bancos. Pero ¿cuál es la relación entonces en nuestro país entre mercado y populismo? Digamos, Es ¿por la qué los mercados? intervención, Lalo. A ver. Ellos quieren defender la no intervención tal cual ocurre ahora, que es un desastre con los indicadores económicos. Quieren atacar este presente justamente atacando... No es Pero- que no hay pero no se intervención, mezcla, a ver, no se Javier, mezcla hay intervención, de pero en favor de los Pero que por más supuesto. tienen. supuesto, Sí, sí, No del se, mercado. no se mezcla directamente solo con la parte económica, es un concepto más que tiene que ver con política, Sí. en la faz política, digamos. Tiene más relación con la democracia, con el sistema democrático. De hecho, algunos dicen, todas las democracias son populistas porque necesitan que el pueblo vote, por lo Sí. tanto tiene que haber un aval en las urnas para que alguien llegue al gobierno. Está bien, sí. En términos económicos, a Trump se le dice que es populista de derecha y otros populismos, los sudamericanos en su mayoría, se lo define como de centroizquierda. Por eso el concepto es algo ambiguo en cuanto a la posición económica. ¿Y qué impacto tiene más tiene? que ver con la lucha de poder Sí. y cómo están avalados esos sectores, digamos. Pero Está bien. Trump Este no es el piensa impacto. intervenir en las empresas. Trump no piensa estatizar las empresas. Trump, No. claro,
cosa que sí pasó, por ejemplo, en Venezuela con Chávez y en algunas intervenciones. Pero el de Chávez es un ejemplo de populismo. Claro. El partido Podemos o el grupo político Podemos en España también algunos lo tildan de populista. Sí. Entonces Tiene hay que ver muchos también populismos. con un rescate del nacionalismo, cuando hay toda una fantasía del Es muy internacionalismo, complejo, el muy globalismo, complejo. etcétera. Pero yo diría que este es el mejor ejemplo del populismo y digamos, la forma más elevada de gobierno que Sí. defienden los académicos ¿Qué es lo que- y lo los que dueños de los trajiste ahí? mercados. Un estudio que hizo Daniel Steingart, un Sí. sociólogo, acerca de la pobreza en Argentina Un poquito más arriba. de No sé si 2003, se llega. Sí, ahí de está. 2003 a 2018. Ahí por lo menos podemos Usando ver... datos Sí. del INDEC hasta 2007, Sí. de 2007 a 2015, datos el INDEC de Cava, Sí. de Ciudad de Buenos Aires, y entonces te marca que cuando arranca el kirchnerismo en el año 2003, había un 60% de pobreza. Ujú. Se llegó a un pico de 26.9 en diciembre de 2015, Ujú. segundo semestre de 2015. De 29, perdón, ¿de cuánto? De 26.9 26.9. 26.9 en diciembre de 2015. Ujú. Pero Y ahora era estamos la de vuelta en misma realidad de 32%. Buenos Aires a la de Concordia, a la de Santiago Estero, Pero Corrientes. es como para tomar la película, No es lo mismo. la evolución de la película. Por eso. Cuando a vos te aumenta la Era inflación, distorsionado, se habían cuando a escondido las vos, estadísticas. Está bien, pero para no volver al Básicamente me parece parece que es una palabra, una definición política que la usa... ¿Populismo decís? Sí, Sí. que se usa despectivamente. Está bien. En todo caso, Cristina Kirchner o algunos otros líderes latinoamericanos lo han tomado para así como diciendo, bueno, tomamos este mote y lo Y defendemos. ahora pregunto, Me ¿qué es parece- pregunto algo. populismo en el fondo? Literalmente es hacer un cuestionar, gobierno porque- que haga lo que desea el pueblo. Está bien. Bueno, desde la crítica sería cuestionar la intervención del Estado, cuestionar los derechos sociales, Sí. cuestionar un Gente, liderazgo fuerte. Una Digamos, cosa que me parece tiene ver con gustaría todas esas remarcar en la cuestiones. nota, por ejemplo, en la nota no se hace referencia cuando se habla del miedo al posible regreso de un gobierno populista, se hace referencia al miedo de los mercados, pero no se hace referencia, por ejemplo, al miedo de la población. ¿Cuál es la relación de los ciudadanos con Escriben un para los gobierno mercados, populista? no para la población del volcadero. Es una nota periodística. Nosotros, No, pero digo, los que sí, trabajamos alguna vez en algún diario, sabemos cómo se hacen las notas Ya, sé, periodísticas. ya sin hablar de la nota, y hay muchos, en sí. hay digo, muchos ¿cuál es la- supuestos que Está bien, son Seba, erróneos. pero no estoy hablando de la nota. Digo, la nota no hace referencia a eso. Entonces pregunto, ¿cuál creen que es la relación de nosotros, de los ciudadanos, con la idea de un gobierno populista? Es un cuco que quieren meterle a la gente. Sin embargo, el cuco para mí es 21 de noviembre de septiembre de 2018, la ONU advirtió del crecimiento del hambre en Argentina. Era el país que más había crecido el problema de hambre en Argentina. Dijo que había casi 4 millones de personas que enfrentan una serie de inseguridad alimentaria, personas que Está bien. concurren a comedores y que saltean comidas por falta de dinero. Bueno, No todo eso- necesitamos que de afuera nos vengan a decir Claro. tampoco Bueno, ahí me das pie cómo porque está la situación social cuando y Alejandra económica de la dice, Argentina nos ni a quién descubrieron. tenemos que votar. Cuando Alejandra dice nos descubrieron, que el informe también termina así, se nos descubrieron, es en clara alusión a un, parafraseando a Lelutier, para los seguidores de Lelutier que conozcan eso, en un sketch de ellos respecto de la Descubrimiento de conquista América. y descubrimiento de América, Claro. muy genial. Pero es cierto lo que dice Seba, no necesitamos que vengan a decirlo, pero ¿qué influencia termina teniendo? No lo Son escriben palabras- para son nosotros. palabras santas. No lo escriben para nosotros y es cierto, corren riesgo de que vuelva el populismo. Digamos, es un buen título Ujú. para ellos. Directamente no está escrito para los No, lectores para mí no. ni para O sea, los argentinos. Está para ni- escrito para los mercados y para, Ahora, para la el pobreza poder y la del poder marginación. New estatal. York No le Times inte- no en le Estados interesa Unidos mucho. lo lee clase media alta. Ujú. ¿Cómo se interpreta Y que alta. esta nota salga un día antes de que también se haya anunciado que la Argentina ya es un mercado emergente y no de frontera como lo era antes, cosa que el gobierno nacional tomó como una muy buena noticia y ¿En que qué cambia dice... eso a Nada, los a sectores esa gente le pobres, cambia a los nada. sectores que no tienen para ir a comer? Nada. No. Es solamente para el mercado, Ujú, para los que viven tal vez de esa timba financiera. ujú. Gente, ese es un tema importante, me parece, además de debatir en un año electoral como este, en donde al parecer estamos como en una especie de binarismo, ¿no es cierto? Totalmente. De hecho, lo refleja este diario mismo, del que vamos a salir, Alejandra, o vamos a llegar a octubre, a las elecciones de octubre, o vayamos un poco antes, a las de agosto. Pareciera que estamos esperando que venga alguien como una tercera voz a decirnos cómo se define y si va a existir un binarismo. Hasta ahora No, existe, hasta- ¿no? no lo sé.
¿No? No lo sé. Hasta me ahora el parece- escenario es parecido al del 2015, o al menos lo que se venía viendo en el 2015 en cuanto a las elecciones provinciales. Sí. En el 2015 hubo una tercera fuerza que sacó 22, 23% de los votos. Sí. Puede que eso se constituya y que luego se diluya si hay un balotaje. Ahora, lo Ahí loco- sí vamos a ir a uno versus otro. Y también lo extraño un poco es que estamos inmersos en este binarismo sin siquiera, por ejemplo, la palabra oficial de Cristina Kirchner como precandidata. Pero hoy Todos mandó a están todos sus esperando alfiles. Hoy hubo una reunión Sí, con sí. la presencia del peronismo presidido por Gioia El con la presencia de Cristina. peronismo oficial, digamos, Ahí del hay imágenes Partido de fondo. Justicialista Nacional y su mesa de acción política, Sí. con la presidencia de Gioja, la vicepresidencia de Urribarri, con la presencia de un par de gobernadores, Esas imágenes detrás Sí. tuyas son hoy. intendentes, Sí. Sí. del Moyano. conurbano, gente importante, Moyano. No hubo como uno de ningún los gobernador. referentes. Y algunos otros partidos que... Está la- Estuvo Rosana No, del Bertone, Grupo Federal. no seas machista, estuvo Rosana Bertone, No, que gobernador es del Grupo que una Federal, te gobernadora estoy merece diciendo. respeto. Gobernador. ¿Está? Pero Pero del gobernador Grupo en el Federal sentido general, no está no hablando estuvo- de géneros. No, Bueno, no tiene claro. nada que ver Bueno, a- estuvo con Rosana género. Bertone. Bueno, Sí, pero es aliada al Sí, kirchnerismo. Estuvo Verónica Magario. faltó, si querés, el peronismo más moderado o más El peronismo cercano a federal. Cristina. claro. Habría El como grupo de tres los gobernadores. peronismos. Ujú, ujú. Habría un peronismo cristinista o ¿Qué es este? kirchnerista, que es el que sigue Sí. las indicaciones de Cristina, o Ujú. que la toma como referente y conductora. Un peronismo akirchnerista, Ujú. ni le va ni le viene, pero tiene otros intereses. Algunos le dicen peronismo freelance. Ujú. Y después Peronismo está republicano, el dijo peronismo Schiaretti. antikirchnerista, Que no estuvo claramente que en la reunión de hoy. no quieren saber de nada con la presencia de ni Cristina en el panorama siquiera electoral. con compartir el espacio. Está bien. Gente, bueno, vamos a seguir tratando este tema y ya nos vamos a meter en un ratito nada más después de la pausa breve en el tema del día de hoy que les estuvimos anticipando, que tiene que ver con los inmigrantes de hoy en la República Argentina. ¿De qué países vienen? Van a estar algunos de ellos acá en el piso, vamos a conocer las historias y la relación de todos estos inmigrantes con la posibilidad de estar legales en el país, con el mapa laboral, con el mapa delictivo, un tema súper importante para el que ya estamos recibiendo mensajes de ustedes. Antes de la pausa, una recomendación muy importante, porque si vos seguís alquilando y cada vez te cuesta pagar más ese alquiler con Gol Viviendas, podés tener tu casa hoy mismo porque la instala en toda la provincia, en el lugar de Entre Ríos que sea. No lo dudes más, en Gol Viviendas tenemos la llave de tus sueños. Gol Viviendas está en la provincia para que seas hoy el dueño de tu casa. Gol Viviendas te construye tu nuevo hogar para que dejes de alquilar. Pedí asesoramiento al 343-464-3062, porque en Gol Viviendas tenemos la llave de tus sueños. Pausa breve y ya venimos con el debate súper interesante del día de hoy. Ya venimos. Bueno, ahora sí, ¿qué tema vamos a abordar ahora? A partir de este bloque, la inmigración en Argentina. Es un tema tan fundamental para nosotros que nos apasiona hablarlo además, porque nos apasiona en contar incluso y conocer esas historias, porque muchos de nosotros estamos formados y forjados a partir de esos usos y costumbres que, sobre todo en parte de finales del siglo XIX y principios del XX, dejaron todos esos inmigrantes que siempre decimos forjaron de alguna manera, incluso hasta muchas veces nuestra forma de ser también. Pero hoy, en este siglo XXI, en esta época, en esta década, ¿cuál es la inmigración de la Argentina? ¿Quiénes son todos ellos que eligen nuestro país y que ven en Argentina posibilidades para progreso? ¿Y qué condiciones reales les ofrece este país para poder estar de manera legal, para poder trabajar de forma registrada? Bueno, mirá el informe y ya presentamos a los invitados y debatimos sobre este tema apasionante. Que el nuestro es un país formado por inmigrantes es historia conocida. Son millones los que llegaron entre fines del siglo XIX y a principios del XX. Esa enorme oleada definió en gran medida nuestros usos y costumbres actuales. Y si bien ya ha pasado un tiempo desde aquella realidad, muchos siguen viendo a la Argentina como un país de oportunidades. Hoy, las estadísticas indican que son los ciudadanos de países limítrofes como Paraguay, Chile, incluso Bolivia, quienes más eligen este suelo como destino al momento de emigrar. ¿Qué posibilidades reales de bienestar y progreso encuentran estos inmigrantes en general? En épocas en las cuales un país atraviesa una fuerte crisis económica como la actual, muchas veces el tema de los inmigrantes se centra también en el debate. Por un lado, el tema laboral es uno de los que más genera polémica
al abordar la problemática de la inmigración, desde los supuestos beneficios impositivos a supermercados chinos hasta la existencia de trabajadores informales y sin papeles. Todos son temas que entran en cuestionamiento. Pero, ¿cuánto incide realmente en la economía de nuestro país el empleo negro del inmigrante? Otro aspecto que enardece las críticas y las opiniones es el referido a los permisos y admisiones. En este sentido, ¿qué condiciones pone Argentina para residir y ser un inmigrante legal? Para muchos, los requisitos y condiciones deben ser recíprocos entre un país y otro, pero ¿debería ser así para todos los casos? Lo cierto es que actualmente las oleadas de ciudadanos que se mueven entre países crecen cada vez más y en todo el mundo. La Argentina no es la excepción y los números así lo demuestran. Con o sin papeles, la búsqueda de la subsistencia se vuelve indispensable para todos. Y ahí surge la pregunta, ¿debe un país en época de crisis aumentar el control y la restricción de la inmigración? ¿O, por el contrario, generar más integración y posibilidad de trabajo registrado? Hoy, en El Ventilador, Argentina, un país de puertas abiertas. Bueno, ya nos vamos a meter de lleno a presentar alguna de las historias y a los invitados que tenemos en el piso hoy. Liz Pérez, gracias por estar. Sos colombiana, Sí, sos de Cali. de Cali, Colombia. De Cali. ¿Y hace cuánto que estás en la ciudad de Paraná? Hace aproximadamente 9 meses. Ah, hace muy poco. Sí, hace poquito. Sí, y la razón por la cual viniste a... Perdón, antes te pregunto, ¿en Paraná 9 meses o antes en otro lugar también? No, en Argentina, Argentina. 9 meses. ¿Y qué te trajo por estos lados? Me casé con un paranaense. Eso... El amor. Claro. El amor virtual Virtual, arrancó como virtual. arrancó como virtual. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo de relación así? Duramos 6 meses así. Después yo vine por 15 días, que me dieron 15 días de vacaciones. Después duró otros 6 meses virtual. Sí. Él fue Sí. por 3 meses, Ajá. pero le gustó mucho Cali. ¿Le gustó? Y se quedó por 3 años. Ah, o sea que ustedes vivieron juntos allá. Sí, durante 3 años. ¿Y entonces qué es lo que los trajo de vuelta como Pues pareja allá? que pagamos la primiparada de no saber las leyes migratorias. En mi país no sabíamos, o sea, siempre uno nunca averigua. Sí. Y cuando fuimos a migración en mi ciudad, Sí. ya se había pasado mucho el tiempo y debíamos una multa que no pude pagar. Ah, ok. Entonces- O sea, él estuvo 3 años sin investigar mucho sobre las No, leyes. no, yo averigüé a los 3 meses, Sí. 3 o 4 meses Ujú. de él estar ahí, Ujú. cuando él decidió quedarse. Sí. Pero pues ya debíamos una multa, entonces no la pude pagar nunca, entonces me tocó deportarlo para poder que le dieran salida y venirme con él. Y aquí nos casamos. Porque una vez deportado él, no podía volver a ingresar. ¿Por cuánto tiempo tenés idea? Sí, a él lo penalizaron por 1 año. Por un Le iban año. a dar 2, Ajá. pero pues como yo tengo mi familia, mi hijo allá, entonces Sí. migración tuvo consideración conmigo y lo penalizó Bueno, por... ahora vamos a presentar otras historias y ya vamos a volver para conocer cómo es y qué les pasó cuando llegaron a la Argentina en relación a esos requisitos, digamos, Sí. qué es, y con cada país, obviamente, son diferentes la lista de requisitos que se necesita de acuerdo a cada país, pero vamos a conocer algunos. Ana Contreras, gracias también por estar. Ya Buenas has estado en noches. nuestro programa Varias veces. varias veces. Sí. Chilena, cantautora, profesora también Ajá. de música, ya instalada y radicada en nuestro país hace Sí. mucho. 11 años cumplo ahora. 11 años. ¿Tuviste una llegada tranquila o tuviste algún problema con la cuestión burocrática de papeles que un país siempre presenta a alguien que... Como bien lo dices, un país siempre presenta problemas de burocracia. De todas maneras, yo siempre sentí que Argentina es un país muy amigable Ujú. para quienes... Yo estuve 3 años de ilegal. 3 Eh, años ilegal. Sí, 3 Sí. años ilegal. Ilegal dentro de la circunstancia de no haber decidido quedarme. Veníamos por un proceso de estudios de la persona que yo acompañaba en ese momento. Sí. Entonces siempre estuvo la circunstancia de no saber si quedarnos o no, entonces renovábamos la de turista, en Sí. realidad. Y recién al tercer año como que decidimos quedarnos de manera indefinida y ahí Ujú. hicimos el trámite. Ujú. Y durante esos 3 años, perdón, Ana, ¿en qué cosas te viste imposibilitada, digamos? La que te- verdad, Sí. en ninguna. A ver, ya está, polémico. Ahora lo vamos a desarrollar. Hay países en donde verdaderamente... Sí, sí, sí. ¿No? Estar Convengamos que Argentina tiene
como bases muy sólidas respecto a cosas sociales Claro. que tienen que ver con educación y salud. Digamos, convengamos que hay un montón de cosas que seguramente yo no necesité, ¿no? Pero dentro de las básicas, salud y educación, no tuve ningún problema. Yo no vine a estudiar tampoco acá. Claro, Y la- porque para estudiar la- hubiese... perdón, ¿y la reciprocidad si va un argentino a Chile? No, es mucho más complejo. Ah, es más Mucho complejo. Más Pero allá- es más complejo para un argentino y para un mismo chileno, porque mi hija tiene doble nacionalidad y tuvo los mismos problemas siendo chilena. ¿Tuvo los mismos problemas dónde? En Chile. ¿Por tener doble nacionalidad? No, por el hecho de no estar en el sistema. O sea, no tiene que ver con ser chileno o argentino, tiene que ver con la forma en la que tú ingresas al sistema. Argentina es un país muy amigable dentro de esa apertura de cómo ustedes conciben la salud y la educación. Claro. O sea, mi hija para ir, siendo chilena, para ir a un centro de salud público allá tiene que estar en un Tu sistema. hija Ana nació acá. Nació acá. Ah, por eso. O sea, tiene ciudadanía chilena. Tiene pero- doble nacionalidad. Doble nacionalidad, Sí. pero nació acá, digamos. O sea, ingresarla al sistema chileno es complicado. Claro, implica todo un proceso Cuando largo. no naciste allá, querés decir vos. Claro, porque el número de documento que ella... No, tampoco, no es por solo nacer allá, sino tiene que ver con que ella, con su número de documento, tiene que figurar en un sistema de salud, por ejemplo. Sí. No tiene obra social, no tiene... ¿Me entiendes? Sí, sí, Entonces sí. no es que por más que sea chilena o argentina, yo la puedo llevar... Yo misma, Ajá. cuando voy de turista por varios años, tengo que revisar mi situación de salud. Mirá vos, bueno, No estoy en el ahora, sistema. ahora vamos a volver a El eso. tema de la reciprocidad Es es súper rico complejo. realmente La conocer reciprocidad, esos Javier, temas. el preámbulo de nuestra Constitución garantiza No, un yo país digo la reciprocidad, abierto. cuando vos querés ir a Bolivia que tenés inconveniente, que vas a Brasil para atender en un hospital, cuando vas a otro país limítrofe, Pero es que tenés no muchos funciona así. problemas. O sea, la en garantía es Argentina, para a Dios todo- gracias, para todos todo pueden atenderse en un habitante. hospital público y estudiar. Bueno, a leer Dios el gracias. preámbulo de la Pero lo está Constitución. diciendo como positivo, Mariano. Lo está diciendo como positivo. ¿Hay ¿Están de alguien acuerdo en más? eso? Alejandra. Sí, ¿no? ¿Hay alguien más? Sí, ¿no? porque queremos presentar a Nancy de Santiago. Vos sos paranaense, pero nos pareció súper interesante tu historia porque vos estás en pareja con un senegalés. Sí, digamos, nos casamos en realidad por las costumbres de él en el 2015. ¿Por qué por las costumbres de él? Porque, digamos, o sea, ellos tienen otras costumbres muy diferentes. Él es de África y, bueno, es totalmente diferente a lo que es América, digamos. Sí, Es otro continente, cultura, otras costumbres. otras costumbres totalmente. y totalmente diferente a lo que no se ve acá. Sí. Lo que Es se ve decir, acá. ¿por qué decís nos casamos por eso? Nos casamos, digamos, porque, bueno, digamos, es un casamiento súper importante y muy sagrado para él, digamos. Yo no Entiendo. estoy casada legalmente, pero Ajá. bueno, es para él, digamos, sí. Ustedes no están casados por el registro civil Claro, nuestro, claro. digamos. Sí por una ceremonia Sí, religiosa, espiritual. Exactamente, sí, sí, Ajá. sí. Que era Es importante también para él. superimportante, sí. ¿No necesitaron del casamiento legal, digamos, de nuestro civil nuestro por tema de papeles suyos? Y estamos, digamos, no, él ya también ya está nacionalizado, digamos, ya es argentino. ¿Hace cuánto, sabes? Y hace 5 o 6 años más o menos. Ujú. ¿Hace cuánto? ¿Cómo se llama? Perdón, vamos a empezar por Él ahí. se llama J-Mo. J-Mo. ¿Y Ajá. hace cuánto? Es un poco tímido para las cámaras, ¿no? Sí, no le gustan mucho las cámaras. Habla bien español, vamos a decirlo Habla ya. perfecto, Habla sí. muy bien español, Sí. pero es bastante tímido. Pero nos parece súper interesante tenerla a Nancy también porque habla de cómo alguien local, ¿no? Se acopla a los miedos, a las Exactamente. incertidumbres y a las necesidades Sí. de alguien que está, digamos, en un terreno nuevo. Sí, Pero ¿por qué es argentino ya y desde cuándo? ¿Y qué necesitó Y para él eso? es argentino, o sea, desde que tiene su documento de argentino del año del 2014. Desde el 2014. Del 2014, Ajá. sí, sí. ¿Y su llegada acá fue ¿tenés idea? Porque fue por trabajo. Sí, más que nada para trabajar, para salir adelante, para progresar, digamos, Ujú. para buscar un progreso más rápido, digamos, a lo que su país le puede brindar, digamos. Totalmente. No llegó a Eh, Paraná directamente. No llegó a Buenos Aires y fue probando él, digamos, varios lugares, Ajá. como Mar del Plata, Villa Claro. Gesell, y ahí fue Además, rotando. la llegada en general de los inmigrantes desde países africanos tiene un condimento un poco también en general más triste, ¿no? Porque suelen, no digo todos, pero suelen huir de cosas terribles en sus países. Sí. La guerra civil, por lo De general. guerras civiles y de hambrunas realmente importantes. Sí, Alejandra. Sí, Lalo, si me permitís, creo que debemos recordar que en el año 2003 se creó la ley 25.875, conocida como la ley Giustiniani, del legislador Rubén Giustiniani, la ley de migración, y esta ley fue promovida por un juez que ya falleció y al que quiero honrar porque fue
el doctor Gabriel Chausowski, que falleció. De acá de Paraná. Y de acá de Paraná. Paranaense, claro. Y es para que la clave es la integración de los pueblos y para eso debemos conocernos. Fue en el año 2003 en el gobierno de Néstor Kirchner. A ver, cuando justo ahí me das el pie, decís para conocer nuestros pueblos, comisario Javier González, gracias por venir, jefe de la División de Delitos Económicos de la Policía de la provincia. ¿Se tiene una base de datos o se conoce ciertamente o de manera aproximada quiénes son y cuántos son los extranjeros viviendo en la provincia? Sí, eso lo hace el Estado, digamos, la estadística. Nosotros llevamos una estadística netamente, digamos, sobre el control, todo lo que sea judicializado en relación a delitos. Por lo tanto, el tema de población, digamos, no lo manejamos en forma directa. Sí. Pero sí tenemos una estadística, digamos, en relación a distintas comunidades, en el cual están, digamos, por lo menos nosotros en la ciudad de Paraná, donde obviamente tenemos más de 20, 25 familias, digamos, de la comunidad gitana, y después de otras nacionalidades, digamos, que son menores. Pero en realidad en sí ese tipo de estadística lo maneja el Estado. ¿Y usted tiene datos de si han crecido, por ejemplo? Porque ya vamos a hablar específicamente también de las comunidades gitanas. Eso está un poco también en el ojo de la tormenta y vale la pena recordarlo a partir del hecho del asesinato del diputado Héctor Olivares y su asesor Yadón frente al Congreso. Exacto. Que se presume, bueno, ya están indicados como los que fueron responsables. Detenidos acá en Concepción del Uruguay. Que fueron detenidos en Entre Ríos, integrantes de una comunidad gitana. Pero ¿cuál es el peligro en el que corremos, digamos, que corremos los ciudadanos en general cuando pasan estas cosas en cuanto a apurarnos a opinar, a generalizar, digamos, y cuánto el prejuicio ahí entra y la estigmatización sobre miembros de comunidades o ciudadanos extranjeros? Es muy interesante porque más del 90% de la población gitana ingresó a Argentina antes de la segunda década del siglo XX. Sí. Hablamos como comunidad extranjera y en realidad son argentinos. Claro. Hijos, nietos y bisnietos de argentinos. De argentinos, tal cual. Pero por eso, el tema de las comunidades es algo aparte a analizar. Para mí, esa actitud de la ministra Bullrich de la semana pasada, hubo un comunicado por parte de una asociación que es tremendamente estigmatizador. ¿Qué actitud y discriminatoria? ¿Cuál? Hablar de un clan mafioso de gitanos. Es un delirio. Bueno, ahora quiero que entremos un poco, y Ana, Liz y Nancy, métanse en el debate también porque nos interesa la opinión de ustedes, en el caso de ustedes como ya ciudadanas argentinas pero extranjeras, y en el caso de tu pareja también, sobre esto, ¿no? Recién Mariano y Javier hablaban de la reciprocidad. ¿Cuál es la reciprocidad que se debe o se debería tener entre países o no? Ana dejaba planteada una cuestión, dijo, yo en 3 años que estuve de forma ilegal en Argentina, porque no estuve en regla con los papeles que se necesitaban, no tuve ningún tipo de inconveniente. Eso, en nuestro país, debe ser visto como un valor, de acuerdo sobre todo a nuestra cultura de crisol de razas, o hoy, sobre todo también en una situación económica para muchos difícil, no, una situación económica para muchos debe ser controlada de otra manera. ¿Cómo es eso? Es un orgullo. Es un orgullo. Más allá que esté marcado en la Constitución, eso habla bien de lo que fue la Argentina, que se nutrió justamente de los inmigrantes y le han hecho el lugar correspondiente. Sin duda que es un orgullo y es algo histórico de Argentina, crisol de razas desde el siglo XIX, se vienen tomando políticas públicas para poblar el país. Ahora, a nivel mundial y cuando hablan de reciprocidad, pasan justamente todo lo contrario. Muchos países están cerrando fronteras, discriminando al extranjero. El capitalismo global, o si se quiere, la globalización, tiene una contradicción muy básica e inicial que es suponer el libre flujo de capitales, de mercancías, pero no de personas. Claro. O sea, dejo que todo circule libremente, pero la persona no, le pongo una barrera. Ahí ya hay una contradicción fuerte. O sea, la fuerza de trabajo es el único bien que no puede cruzar de un país a otro. Bueno, a ver, hablando de la... Sebastián, nosotros tuvimos una gran contradicción en el 95 cuando comenzó a funcionar el Mercosur y la primera contradicción fue que cuando teníamos que cruzar de Entre Ríos a Uruguay, teníamos que hacer la misma cola en aduana, el mismo cuando una de las reglas del Mercosur era la libre circulación. O sea,
empezamos con estas cosas. Yo le quería preguntar a Ana, por esto de que ella estuvo en forma ilegal y demás, todavía tenemos algunos conflictos entre el deporte y estas cosas, ¿no? Pero con chilenos, decís. entre los chilenos y los argentinos. Más allá de eso, que eso forma parte de una... ¿cómo te sentiste vos, a pesar de la ilegalidad, culturalmente con los argentinos? Bien. Bueno, en principio, esto que yo decía de la ilegalidad, yo entro como turista. En realidad lo que hago es renovar constantemente el turismo, o sea, no blanqueo mi situación de estar permanentemente. A nivel de discriminación también calculo que tiene que ver por el ambiente en el que yo me desarrollo, no lo sentí. Tuve un par de debates teniendo que explicar qué es lo que pasa en mi país a nivel político, en dictadura, con el tema de las Malvinas. Sí tuve un par de discusiones al respecto, pero en realidad fueron menores, generalmente por desconocimiento de lo que ocurría del otro lado. Pero en general, en mi ámbito siempre fui muy bien recibida. No tuve ningún problema laboral, me hice rápidamente de un nombre y de un buen circuito de trabajo como músico. Identidad? ¿Cómo tu identidad? Bueno, yo la verdad es que siempre he sentido mucho orgullo de poder elegir Argentina como mi lugar de vida. Siempre he tenido muchas posibilidades de volver a Chile. Lo elijo porque estoy muy en conformidad y muy en acuerdo con justamente estas políticas constitucionales de las que ustedes están hablando. Para mí es muy importante que un Estado considere la educación y la salud como ejes fundamentales de su sustentabilidad social. Además, y que sean o sea, gratuitos. yo siempre digo esto, mira, para aclarar el tema, yo no creo que la educación sea gratuita. ¿Sabes No, por qué? se paga con impuestos Porque a mí nuestros. me paga, yo trabajo en Water, Bien, a mí me pagan. vos podés Pero sí estudiar creo sin que el pagar Estado, un claro, peso. sí creo que el Estado se hace cargo por completo de formar a los futuros profesionales y por ende dar una posibilidad de romper barreras y círculos de pobreza. Claro, a ver, Mariano, y eso es fundamental. Hay dos cositas cortitas. Primero, se hizo un cálculo de cuánta plata gasta un estudiante de un país hermano que venga a estudiar a Argentina y tiene más de 25.000 pesos por mes de gasto para vivir en Argentina. Más del 50% de los ingresos del Estado son por IVA, recaudación en concepto de IVA. Quien estudia en Argentina y gasta 25.000 pesos por mes, le está dejando alrededor de 12.000 pesos al Estado en concepto de tributación. Entonces, eso por un lado. Fines del siglo XIX, principios del XX, política deliberada de inmigración, había más o menos un 30% de inmigrantes en Argentina, 30 y pico por ciento. Desde principios de los 90 está estabilizado en más o menos un 6%. Un 6%, o sea, la diferencia y 6%. Está bien. Y además también las circunstancias son distintas y las razones. 2018, 2.200.000 extranjeros radicados en el país. Está bien. A ver, por ejemplo, Liz, en tu caso, porque es cierto que somos un país de puertas abiertas, yo creo que sí, y nos sentimos orgullosos de eso. También puede ser que entre los argentinos haya un poco de xenofobia al momento de opinar o no. Es muy conocida la frase de los extranjeros que vienen a ocupar lugares de trabajo que son para argentinos. Esto tenemos que decirlo así porque lo decimos y se dice ¿Eso incluso está en pasando reuniones. ahora? Pero perdón, ahí vamos. Por ejemplo, acá tenemos está en todos lados instalada. En Chile está la misma discusión con el tema de la migración venezolana. O sea, esa es en tu una caso, Liz, discusión ¿es algo, por ejemplo, nacionalista que sentiste A en ver, algún momento en estos 9 meses? Yo desde que llegué he conseguido trabajo, no así legal, o sea, no en blanco como le llaman ustedes, pero siempre he tenido trabajo, o sea, nomás me quedé sin hacer algo. En estos 9 meses que vos llevás podés estar, porque nos quedamos con tu tema para desarrollarlo, con papeles que te habilitan a estar, ¿estás con visa de turista? ¿Cómo es? No, yo tengo ya en proceso la residencia. Sino que tengo que estar renovando cada 3 meses la precaria. Sí. Pues mientras que me sale el DNI. ¿Vos podrías con ese trámite, en la situación actual en la que está el trámite, conseguir un trabajo en blanco? Sí. O sea, no haberlo conseguido fue una cuestión actual de la Argentina, no por tus papeles. No por mis papeles. Yo creo que más que todo la rivalidad no la he sentido. Yo digo que aquí hay mucho trabajo. Pero porque no juegas al fútbol, no sentís la rivalidad colombiana argentina. Salvo en el fútbol, pero dice María. Esos son puros mitos. Yo me pongo a ver y eso es puro, o sea, no hay rivalidad de verdad entre personas de otro país. Vos recién dijiste, para mí sí hay trabajo acá. Sí hay trabajo, sino que no sé qué pasa con los argentinos que no se preparan. O sea, creen que con el secundario ya.
la hicieron. A ver, Bueno, eso es hagamos polémico. una pausa acá. Y ahí, Nancy, Bueno, súper polémico, pero hagámonos cargo Sí, no, pero- y analicémoslo. A ver, Bueno, Nancy. sí, mi marido piensa igual que ella, o sea, trabajo hay, pero como dice ella, ¿qué pasa con los argentinos que no quieren trabajar? Llegan a la O sea, secundaria y trabajo hay. ya. Tu marido hoy, por ejemplo, Nancy, ¿podemos saber de qué está trabajando? Él es comerciante. Comerciante. Comerciante, pero sabe hacer de todo, digamos. Él está preparado para cualquier tipo de situación. Sí. ¿Y vos, Liz, sabemos de qué podemos saber de qué estás trabajando? Yo en este momento estoy de niñera, Bien. pero pues, o sea, quiero esperar el DNI para que la precaria no me, como que la gente no se frene por la precaria. Entonces quiero esperar el DNI para conseguir un trabajo en lo que yo me desempeño, que es administración de empresas. Administración de empresas. Pero yo he visto que... ¿Eso hacías en Colombia, en Cali? No, yo en Colombia era secretaria, trabajaba de asistente. Administrativa. Sí, soy en administración. Ujú. También he visto mucho que aquí como que se pega mucho de la política. O sea, los trabajos dependen mucho de que si uno está metido o no en la política. Lo estatal. Sí, A entonces ver. ¿Sabes Bueno, que, eso es una estuve- particularidad de Paraná, de la ciudad de puntualmente. Sí, también. También de estuve Paraná, haciendo es cierto, un sí. pequeño reglamento en 3 cuadras. Estaban haciendo 2 obras en construcción, Sí. calle Urquiza. Sí. Fui y le pregunté ahí al jefe, al capataz, le digo, ¿cómo es acá el tema laboral? No, bien, dice, tenemos laburo y vinieron en los últimos tiempos un par de muchachos de Venezuela. Sí. ¿Dónde está la diferencia? Los muchachos de Venezuela están dispuestos a trabajar por 2 pesos, Ujú. sin obras sociales, en negro, No, y y- agarran el trabajo porque están desesperados Eso, por No, pero- a ver. y la Eso es empresa, otra cosa. y la empresa, Perdón, y sí. la empresa le da el trabajo Sí. sabiendo que los están A negreando. ver, o Liz. sea, nosotros, o yo no sé si hablo por Colombia, estamos acostumbrados a trabajar mucho tiempo. O sea, en Colombia trabajamos 8 horas diarias ¿No acá de también? lunes a sábado. O sea, el descanso de nosotros es de 12 a 1. Ujú. Y aquí De 12 a 4, 5. todos cierran a mediodía. Todo. O sea, a mí me aterra. Está bien. Porque- Ahora, Horario pero de lo que- corrido hacen ustedes. lo- Sí. A mí me Corrido. aterra que descansen tanto. Sí. O sea, yo digo, bueno, eso Bueno. es plata que se pierde. No, eso lo establece la ley. Claro, Que bueno, sea así el son las leyes descanso. argentinas Pero que- eso es plata que se pierde. A ver, ¿qué dice Ana? No, Y ya vamos a estaba presentar a la pensando que comisario. el sistema colombiano y chileno son muy parecidos respecto, bueno, tienen ambos sistemas muy capitalistas, donde el trabajo es súper fundamental, donde trabajamos largas horas, tanto en capital como en el interior. Y entonces a mí también me costó mucho entender eso cuando vine. Sí. Sí. Después entendí que al margen, porque también estoy como trabajo en la UADER, también había este cuestionamiento de qué pasa con la deserción. Con en la los deserción. estudios. Ujú. Es gratis. Yo que tuve que luchar tanto para sacar una carrera en los 5 años que correspondía para no endeudarme, Sí. era incomprensible que alguien acá eligiera no estudiar. Bueno, hay un montón de factores, me parece a mí, que hay que discutir entre medio, no es tan fácil, pero sí aprendí que tenemos lamentablemente la visión, nuestros países que son más capitalistas, Sí. de que hay que vivir para trabajar y no trabajar para vivir. Creo que yo una de las cosas que más disfruto de la idiosincrasia argentina es que viven. O sea, que se toman el tiempo de salir al parque, que hacen vida. Porque la verdad es que cualquier persona familiar o amigo que me haya venido a vivir de Chile, lo único que hace es envidiar mi estilo de vida. Sobre todo en Entre Ríos, Un corte de digámoslo, ¿no? descanso, sí. Por ahí no es lo mismo. En No, eso habría Buenos que Aires es exceptuar, otra cosa. Claro, a Buenos Aires. Hay que Sí, adaptarse se va. también. Estaba pensando en una pareja de amigos, una paranaense con un mexicano viviendo en Estados Unidos. Estuvieron aquí viviendo en Paraná 3 o 4 años. Sí. Por esa cuestión, que decían, no vivimos. Tenían 3 feriados al año, trabajaban todo, hasta de lunes a sábado, y no estaban viendo cómo crecían sus hijos. Sí. Claro. Vinieron a buscar más vida acá. Claro. Laboralmente le fue mal, Sí. y sobre todo él, que era mexicano pero con nacionalidad norteamericana, Ajá. no se adaptó. Claro. Y Sobre- se volvió en Los- Estados Los del Unidos. restaurante. Sí, ¿Cómo? Sí, sí, comí con ellos muchas veces. Tenían un restaurante Ah, Tenían sí, un mexicano. lo restaurante conoces. mexicano. Por Bueno, supuesto. los entrerrianos no reciben la siesta para nosotros, Liz. Sí. Pero sí me quedo, claro, Yo no igual. duermo siesta. Bueno, no, me imagino. Yo no duermo siesta. Pero- Vas a tener que incorporarla a la práctica de la siesta. No, el no, ritmo. o sea, Fíjate que son no, particularidades. o sea, por No eso sabes lo que te perdés. Gente, igual. Formosa, Sí. Formosa, Sí. hasta las oficinas públicas cortan a las 11 de la mañana Ujú. y retoman la actividad a partir de las 17 horas. Sí. Porque es
Por el calor. Imposible. Imposible. Calor, claro. Imposible. No, pero más allá de la siesta, que es verdad y se puede analizar también si resta o no tiempo al trabajo, sí me parece interesante analizar lo que decía Nancy, lo que decía Liz y que tiene que ver con esto, un poco más polémico, que es que sí encuentran que hay trabajo, solo que a lo mejor los argentinos no estamos ¿cómo decirlo?, dispuestos a trabajar de lo que haya, digamos. Que es otro de los... Sí se decía, perdón, Sí. que muchos argentinos, sobre todo los chicos digo chicos porque se daba sobre todo en algunos chicos jóvenes, que cuando salen de la Argentina son capaces de trabajar de mozos en cualquier lado del mundo. Es algo que se dice En España pasaba mucho eso. Claro, Yo creo y que acá tiene no que lo ver. harían. Bueno, eso ha cambiado bastante. Con Pero ha cambiado bastante, pero que se pueden ir a Miami, a España, a cualquier otro lado del mundo, y ahí sí esos niños que acá no lo harían, o esos jóvenes que acá no lo harían, lo hacen en otros países. A ver, Bueno, gente, no lo sé. Nancy, sí, perdón, porque querías decir algo. No, que somos muy cómodos. ¿Sí? Somos muy cómodos y pretenciosos. Yo me incluyo también porque me ha pasado. Pero viene un extranjero y viene con toda la voluntad del mundo, con todas esas ganas, esas garras de trabajar, y viene y nosotros que por ahí somos medio vagonetas, por decirlo así, por ahí capaz que nuestro puesto de trabajo se lo dan a un Bueno, hay chileno. un 9% de desocupación y creciendo. Yo creo que hay una cuestión que no se toma como puesto de trabajo el tener que salir a rebuscarte acá en Argentina, salir a rebuscarte vendiendo esto, vendiendo lo No, otro. es un país muy rico. Se habla de un rebusque o de una changa. Estamos hablando de puesto de trabajo. Acá en Argentina, yo creo que Macri va a terminar en gran medida con el tema de la inmigración. Porque la inmigración tiene que ver con búsqueda de mejores oportunidades. Sí. Argentina en 4 años pasó de ser el primer salario de Latinoamérica en dólares a ser el sexto. Sí. Detrás de Bolivia inclusive, detrás de Honduras. Bueno, pero aún así... Y argentinos, claro, y argentinos paraguayos, están emigrando a Europa todo el tiempo y a Estados Unidos. Gente, ya vamos a leer Los mensajes. venezolanos vienen por motivos claros. La Bueno. moneda en este momento de ellos, el venezolano que estaba invitado acá conmigo, que se quedó en casa porque está enfermo, Sí. su jubilación como ex rector de la Universidad de Caracas es de $8. Gente, lo de los venezolanos es un tema a debatir en profundidad porque además tiene que ver con otra cuestión Claro. también, Secretario de hoy, Gobierno. ¿no? Hoy. Pero tenemos mensajes del otro lado, pero vamos, Zulma Argañarás, gracias por venir, comisaria. Gracias por la invitación. Jefe de la División de Trata de Personas. Esto es muy importante para nosotros ahora porque tiene que ver también con el tema laboral. Recién se estaba hablando de la precarización laboral, ¿no? Es decir, de qué sucede con estos inmigrantes que sí, por supuesto, vienen a buscar mejores condiciones y encuentran como primera salida laboral un trabajo en negro, que terminan muchas veces siendo engañados, ¿no? Exactamente. Digamos, pero bueno, vamos a antes presentar ya, antes de desarrollar ese tema que es súper polémico, a escuchar algunos mensajes de ustedes del otro lado. Muchos, Lalo. Hola, yo soy argentina, descendiente de italianos. Acá es un problema el de la inmigración, en Europa no tanto, fundamentalmente porque vive menos gente y creo allá hay más posibilidades para trabajar. Soy Marina y pienso en algunos años irme a vivir allá. Hola, buenas noches. Qué buen tema el que están tocando. Creo que hay muchos habitantes de otros países que solo vienen a aprovecharse de nuestro trabajo, de nuestra salud y de nuestra educación. Muchas de estas cosas a veces a nosotros los argentinos nos faltan. Soy Rosalía y los miro siempre. Hola, buenas noches. Aprovechemos y aprendamos lo que los hermanos venezolanos, chilenos, mexicanos, o sea, de donde sean, tienen para darnos. Cualquiera de ellos trabaja en lo que sea, mientras sea trabajo, a nosotros muchas veces, como se dice vulgarmente, se nos caen los anillos. Hola, buenas noches. Quiero saber si a los inmigrantes cuando ingresan a nuestro país y se quedan para trabajar, se les cobra algo. Soy Ana María y los miro siempre. No. A ver, sobre esta última pregunta. No, nada. Ningún tipo de arancel se les cobra. No, lo único que se hace es el trámite de residencia, que en el caso se arranca por una precaria, luego se tira la permanente, y ese trámite tiene un valor, pero es un valor mínimo que tiene que ver con un trámite. Claro, claro. Gente, vamos a compartir un informe ahora para dar paso a la otra parte del debate que tiene que ver con la presencia, en algunos casos, de ciudadanos extranjeros en algunos hechos delictivos de gravedad, de mayor o menor gravedad, y sobre todo qué pasa cuando estos extranjeros no están con los documentos necesarios para permanecer y residir en el país. ¿Qué porcentaje real representan del mapa delictivo general? Mira el informe.
La inseguridad es, sin dudas, uno de los temas más preocupantes para todos los argentinos. Y la participación de ciudadanos extranjeros en hechos delictivos que aparecen cada tanto en las noticias se vuelve rápidamente un centro de críticas y opiniones polémicas. La deportación de inmigrantes que cometen delitos está siempre en el ojo de la tormenta como método para combatir ese lado de la inseguridad. Pero, ¿sabemos realmente qué porcentaje de participación tienen estos ciudadanos extranjeros en el mapa delictivo general de la Argentina? Se supo en estos días que, por disposición del Ministerio de Seguridad de la Nación, se inició un proceso de monitoreo de extranjeros, una especie de censo que busca determinar quiénes de ellos cuentan con causas pendientes en la justicia. Incluso en la provincia de Entre Ríos comenzaron desde principios de este año una serie de operativos entre la Dirección de Investigaciones de la Policía y todas las departamentales. El objetivo, aseguran, es identificar la totalidad de personas extranjeras que residen en la provincia y colaborar de esta manera con el monitoreo nacional. ¿Cómo se entrecruzan estos datos y qué hace luego la justicia con ellos? Pero no solo los individuos son el foco de estas estadísticas. Se informó también que algunas comunidades como la china y la gitana tendrán encima el foco de los censos. Incluso en nuestra provincia se viene dando un trabajo en este sentido, no solo para identificar a los integrantes de las comunidades gitanas, sino para tener datos sobre sus lugares de asentamientos, sus movimientos y hasta sus vehículos. Pero a la hora de trabajar por la seguridad, ¿qué grado de utilidad tienen estas estadísticas sobre comunidades étnicas o culturales? En el caso de los gitanos, ¿se incrementan estas investigaciones a partir de lo sucedido con el diputado Héctor Olivares o fueron siempre objeto de investigación en relación a hechos delictivos? ¿Cómo se determina el límite entre censar para registrar y señalar o estigmatizar? ¿Qué dicen al respecto los extranjeros o integrantes de estas comunidades? Bueno, hay una nota muy interesante de Javier Aragón en el diario 1 de hoy respecto a este tema del censo, ¿se llamaría? ¿Cómo Un monitoreo. Monitoreo, relevamiento. Ahora vamos a hablar con el comisario exactamente. Es una facultad que tiene toda la fuerza de seguridad de consultar y constatar una correcta identificación. Eso no es atentar contra una persona, eso no es un acto de xenofobia. Pero pregunto. Está permitido por la propia Constitución Sí. que se verifique la ciudadanía y que se produzca una correcta identificación de alguien. De alguien sí, pero pregunto, ¿no? Y para debatir, ¿cómo es en el caso de querer identificar una comunidad, un grupo de personas, como los gitanos, ¿no? Donde incluso se supo que, digamos, los datos que se quieren relevar también son sus movimientos, sí, sus autos, digo. Más teniendo en cuenta que los últimos hechos delictivos en los cuales se han producido estafas como la de que hoy se aclaró a un abuelo de 85 años, ¿qué pensaríamos nosotros si a un abuelo de 85 años le hacen el cuento del tío y le roban 8 millones de pesos? Ahí vamos a dejar de lado algunos mitos o algunas... Pero eso es responsabilidad, perdón, comisario. Pero hay que apuntar contra el delincuente, pero no por contra supuesto, la colectividad no hay que y la generalizar. pertenencia. Y tampoco... Yo conozco un Tano Calabre que estafó a 44 millones de argentinos. Bueno, por supuesto, Mariano, hay miles de casos, pero digo, por eso, para pero debatir no son esto, hechos aislados. Comisario, ¿cómo es este relevamiento del que está Bueno, hablando? el tema de relevamiento es el siguiente, ¿no? Es más así, es el contralor en relación a actitudes delictivas. El tema es de si es gitano o si es criollo, el relevamiento se hace igual, porque ante un hecho nosotros hacemos la investigación, siempre dentro del marco legal, porque toda cuestión de denuncia, sea de la comunidad que fuese, criollo, gitano, porque yo acá no quiero estigmatizar con el tema de la comunidad gitana, en el cual así como hay criollos que también son delincuentes y gente buena, obviamente que en la comunidad gitana también. Lo que sí está en el tapete el tema, digamos, de los últimos hechos que han sucedido, en el cual se ha conmocionado un poco en la sociedad en relación a este tema. Y ahí es más, el monitoreo, la relevancia que hacemos es conforme a las cuestiones delictivas, o sea, si hay una cuestión, digamos, judicializada ante estafa, que es por lo menos el delito que nosotros manejamos diariamente, o defraudaciones, sí hay un índice, digamos, en porcentaje, donde siempre hay alguna comunidad en sí interviniente. Pero esto no quiere ¿Son decir que ciudadanos sea... argentinos o son extranjeros? Son argentinos.
Son argentinos, digamos. ¿Cuál sería la utilidad? Entonces lo estigmatizante no es el relevamiento que hace la policía, sino la nota de Javier, digamos, que marca que son gitanos y... pero colombianos. Y colombianos ¿Pero qué decir gitano es una mala palabra? No, son ciudadanos argentinos, por eso no es que son inmigrantes. Pero vayamos a esto. Hay ciertamente una intención, por ejemplo, en el caso de las comunidades gitanas, porque hasta la misma ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló de mafia gitana, digamos, ¿no? Por ejemplo, de tener registrado algún tipo de asentamientos, de movilidad, de eso, sobre todo de la comunidad gitana, que es un poco siempre la más nómade, ¿no? Digamos, nosotros investigamos cuando haya un delito. Nosotros no perseguimos a nadie ni estamos atrás de la mira de alguien. Simplemente nosotros tenemos un delito judicializado en el cual dentro los fiscales nos dan los parámetros legales para poder proceder. Si hay que allanar una comunidad gitana, siempre con una orden judicial y con un delito de por medio. ¿Y para qué el relevamiento entonces? ¿Con qué fines? Es que no sé cómo le llaman el relevamiento. Nosotros hacemos un relevamiento de investigación en el caso de delitos. Simplemente. No un relevamiento completo. Yo lo que leí en la nota era que había un listado que decía hay tantos colombianos. Yo no salgo a hacer censo a ver cuántos gitanos viven en tal lado. No, porque no me lo permite la ley y yo estoy dentro del marco legal donde los jueces, si hay que allanar por un delito en el cual se ha comprobado mediante pruebas de que ha sido una estafa proveniente de ese lugar, como en este caso hay gente nuestra en Oberá Misiones haciendo 3 allanamientos, bueno, da la casualidad que esos 3 allanamientos son de gente de la comunidad gitana. A ver, cuando esas casualidades se dan, como dice el comisario... en ese momento. Cuando esas casualidades se dan, ¿podemos hablar de una mafia organizada? Digamos, ya no importa si después la mafia organizada es criolla, gitana, china... Es una asociación ilícita que se ponen de acuerdo varias personas para jorobar personas. Claro, pero digo, en ese caso, no sé qué sentido o utilidad, en todo caso, tendría un relevamiento de comunidades. Los gitanos son un pueblo, como todos los pueblos que han sido perseguidos y tienen así... como son nómades, para mantener la unidad tienen que tener una identidad muy fuerte. Como tienen una identidad muy fuerte y son nómadas, el bicho raro, ¿quién tiene la culpa? Ese que es nuevo y habla raro y es diferente y entonces pero el no gitano. Es nuevo, ¿eh? Está bien, a lo que digo es, tienen un montón de costumbres y tienen un montón de tradiciones que nos separan. Entonces, si alguno se mandó una macana acá, y es probable que tenga un pariente, aunque sea de segundo o tercer grado, que le diga, che, bueno, vení, no, tuve un problema con otra familia porque le miré la hija, bueno, vení, yo te doy cobijo. Ni le preguntan a veces si tiene que ver algo con algún delito. Tiene que ver con códigos, ¿no? Tiene que ver con una cuestión comisario Zulma, ¿cuándo hablamos de trata? ¿Cuándo se habla de trata? ¿Cuándo una persona se considera que está en situación de trata? La trata de personas es el acogimiento, el traslado del transporte con fines de explotación, ya sea laboral, en este caso que hemos hecho procedimientos, el año pasado se hizo un procedimiento acá en la ciudad de Paraná con el tema de los... estaban involucrados ciudadanos colombianos con el tema del armado y la venta de los muebles. En esa circunstancia el juzgado federal abrió una causa por una supuesta trata laboral. En ese caso se labraron todos los informes que correspondían y luego con la Delegación de Migraciones que está haciendo en Concepción del Uruguay, se hizo un contralor de los galpones donde se fabricaban esos muebles. Esos muebles, exactamente. Ahí se constató todas las personas que estaban trabajando en ese lugar. ¿Se sabe de qué nacionalidad eran en general? Colombianos. ¿Colombianos ¿Y eran ilegales? ¿Y eran todos ilegales? Eso lo controló la Delegación de Migraciones. De Migraciones en Concepción. ¿Pero estaban tipo esclavizados? No se determinó eso. Claro, porque eso es en general la duda, ¿no? Siempre, cuando se tiene que haber situación de esclavitud. Exactamente. Nosotros lo que hicimos se le tomó la denuncia, después se la ratificaron en el juzgado federal, se inicia la causa y de ahí nosotros, el fiscal que estaba a cargo de la causa nos da los parámetros a seguir, de ahí se determinó que no estaban en una situación de trata,
de trata, pero sí de precariedad, digamos. Pero hubo un caso hace unos años acá en el acceso norte que encontraron De una la quinta. familia de quinteros bolivianos que estaban como reducidos a servidumbre. Eso sí. Sí. A ver, claro, que suele pasar Sí, también ahí se con hizo una causa judicial y fueron Exactamente. sancionados los quinteros. Sí. Tuvieron que responder a la justicia. A mí me parece diferente si estamos hablando de investigaciones judiciales que involucran a comunidades, a extranjeros, Sí. demás, o que se realice un monitoreo porque lo manda el Estado a gitanos y colombianos porque hay ciertos delitos que están relacionados con ellos. Me parece grave pensar que desde el Estado se está vigilando o monitoreando, como plantea A Javier diferentes en la comunidades. nota, a diferentes comunidades. No, me parece un hago- acto hago de la xenofobia aclaración. desde el Estado. Hago la aclaración. La dirección, yo hablé con el titular del área de migraciones que tiene asiento en Concepción del Uruguay y me comentó, me dio la novedad que yo no lo sabía, que se firmó un convenio con el gobierno entrerriano por disposición de la Nación para hacer ese monitoreo. ¿Del Ministerio de Seguridad? De la Nación. ¿Pero en qué consiste el monitoreo? ¿Van a ir a vigilar a las personas? No, ¿Qué? hacer Son ciudadanos libres, tienen nacionalidad argentina, no tienen por qué ser vigilados. Pues Salvo por que eso estén dije- involucrados en un por eso delito dije puntual al como fue principio, comisario. por eso dije al principio de este bloque de que todo ciudadano que reside en Argentina tiene la obligación de mostrar el documento al personal policial. Eso no es un acto de discriminación o persecución. Pero ¿por qué un monitoreo y un listado donde diga hay 33 colombianos en Concordia, Perdón, pero es 24 en cierto Paraná, 10 en... que eso sucedió porque se está realizando interdepartamentalmente, digamos, entre la policía de la provincia y los Hay departamentos. 400 ciudadanos colombianos que están viviendo en Entre Ríos y eso fue lo que determinó ese informe que Ese tiene dato migraciones. rojo. A ver, Lisa, vos, digamos... Por entraste portación de alguna- nacionalidad. No, pero a ver... Yo creo que Yo quiero dejar la de- aclarado un poquito lo que No dice sé por qué el valor ahí periodístico de que esto sea información. Perdón, es un minuto. importante. Sí. O sea, Ahí vamos, Liz. si yo hablo de la institución policial, ¿no? Nosotros sí. hacemos contralor judicial y nos manejamos con el fiscal. La única directiva que tenemos para controlar una comunidad gitana ante una orden judicial es siempre con el fiscal. Eso está claro, eso no tiene nada Está de bien. Por eso. extraño. No vamos a contar cuántos viven en esa vivienda, ni vamos a preguntar. No, en el caso de la policía no, está claro. Pero, Liz, ¿qué ibas a decir Eh, respecto de yo eso? creo que el que es delincuente, sea colombiano, sea argentino, sea chileno. O sea, eso pasa en todos los países. Totalmente. En Colombia también. Los venezolanos fueron a hacer desastres y no se puede generalizar. O sea, muchos fueron a trabajar Sí. y muchos otros fueron a delinquir. O sea, eso... Actualmente, los venezolanos. Actualmente, sí, o sea, Venezuela se fundió y se fueron para todos los países. Sí, Y en Colombia también estamos llenos de venezolanos. sí. Pero no se puede decir que todos son malos. Sí, hay una cantidad, como en todos los países, porque inclusive a mí aquí Sí. me estafaron un argentino. Claro, O sea, me puso a trabajar y no me pagó. Sí, eso fue donde, perdón, en Paraná. O la explotación de En las Paraná. textiles a la población ¿Por boliviana cuánto- son argentinos. A ver, ¿y por cuánto Entonces, tiempo, Liz? No, yo trabajé un mes, o sea, siquiera nomás fue un mes porque no más, yo dije, si no me paga, pues no trabajo más. Sino que la persona sabía muy bien que el rubro, como le dicen ustedes, no está constituido como trabajo, que es ventas virtuales. Sí. Entonces se aprovechó de eso para ponerte ponernos a a trabajar trabajar, ese mes. no solo a mí, también a una compañera que también que es paranaense, y nos puso a trabajar y nosotros trabajamos todo el mes y no nos pagó. Y no hubo paga. Y no hubo paga y no pudimos demandar ni nada porque no había Porque era lugar. informal totalmente. Sí, Ujú. o sea, ¿Te eso sentís? pasa en toda parte. Sí. Delincuentes hay en toda parte. Por supuesto, eso O sea, siempre es así. independientemente de la nacionalidad. No, totalmente. Por eso es importante saber y dilucidar un poco qué es digamos, esta tarea del Ministerio de Seguridad de comenzar a censar, qué relación tiene con cuando se habla de las mafias de comunidades, ¿no? Las mafias chinas, las mafias gitanas. ¿Qué es hablar de una mafia dentro de una comunidad? Si no Igualmente es han hablar- ocurrido algunos casos con mafias chinas que han atacado a integrantes de la misma No, no, comunidad por no eso es pagar. otra cosa. No, no, para. A ver, bueno, bueno. en caso de un en Unicenter en Buenos Aires, que Sí. personas de la ciudad. Pero salieron a censar a todos los, salieron a se censar a todos agarraron los a tiro chinos y que hay en la hubo una Argentina. matanza. Claro. No, O por sea, eso. porque Hay exista hechos la mafia delictivos. china, ¿vamos a censar a todos los chinos? Gente, ahora... Quiero Una hacer una locura. pregunta, sí. Porque la barra brava de Boca mate a un hincha. ¿Vamos a ir a censar a todos los hinchas de Boca? Bueno, ahí está la polémica para mí. Ale, la podemos dejar para después Sí, de la por pausa supuesto. porque tenemos que compartir la última pausa del programa de hoy, cortita, y ya venimos.
Casinos de Entre Ríos y AFAS. El sur del litoral, situación completamente distinta, temperaturas muy bajas, por debajo de los 0 grados en algunos sectores. Clasi 11. Descubra la nueva plataforma tecnológica de Clasi 11, optimizada para dispositivos móviles, que permite a todos navegar con mayor facilidad y velocidad. Clasi 11, la manera más fácil de comprar y vender de todo. Además, Clasi 11 sigue siendo un servicio totalmente gratuito y muy efectivo. Clasi 11. Fácil comprar, fácil vender. Bueno, inmigración en la Argentina en la época actual, en este siglo, en esta década. De eso estamos hablando, un programa súper interesante que ayuda a conocer y también, me parece, de alguna manera dejar de tener algunos prejuicios respecto de esto. Vos, Liz, recién decías que en Colombia se censa cada 3 años y que se hace para todo el mundo. Para sí, porque necesitan saber cuántas personas laboran, cuántas personas están sin trabajo, el gobierno cuánta plata tiene que dar a las personas que están sin trabajo, sean inmigrantes o no. O sea, cuando llegó, por ejemplo, los venezolanos, Colombia, ¿qué hizo? Censar a los venezolanos a nivel nacional para saber cuántos venezolanos estaban ahí y cuántos estaban trabajando, cuántos estaban sin trabajo, para poder ayudarlos de alguna manera. Claro, porque además tengamos en cuenta que el censo... Una cosa es un censo y otra cosa es un relevamiento de una fuerza policial. Históricamente Colombia tiene la mayor cantidad de emigración de su población. Se calcula que 25% de la población de Colombia está en el extranjero por una larga historia de guerras civiles, conflictos con el narcotráfico, miseria, etcétera, etcétera. De los cuales más o menos 5 millones están en Venezuela. Pero un dato interesante, nosotros hablamos de los inmigrantes. ¿Qué somos los argentinos para Europa hoy? Yo tengo 2 amigos que se fueron a Europa porque no encontraban la vuelta. Bueno, resulta que según las estadísticas del gobierno español, en España viven 2018 72.190 argentinos, de los cuales 412 están presos. 412. Eso es un 0,57% de la población argentina residente en España. No llega al 1%. En Argentina. 4.943 datos de la Procuración del Servicio Penitenciario Nacional, 4.943 presos que no son argentinos. Son el 0,22% de los 2.200.000 argentinos. Es bueno el dato. A ver, porque recién dijiste, tengo amigos que se fueron a buscar trabajo afuera. Nancy, vos tenés un hermano que se fue hace un mes. Yo tengo a mi hermano menor que se fue a buscar trabajo a España. ¿Hace? Hace 2 meses. Hace 2 meses. Y también allá, sin documento, no te dan trabajo en ningún lado, te cierran las puertas. En este momento está como con visa de y turista. él, como es músico y anda con su saxo para todos lados, se le ocurrió tocar en la vía pública, también en un horario, porque no se puede tocar a cualquier hora. Y bueno, y se gana la vida prácticamente con el saxo y ya encontró un grupo de músicos que... digamos. Pero se fue sin los papeles para poder quedarse largo periodo, digamos. Claro, él se fue como turista. Con una visa de turista. Pero se fue a buscar y me hace acordar un poco ¿no? Como músico. Yo estaba pensando que es un tema que por ahí no hemos discutido, que es cuál es el perfil del migrante que tenemos hoy en día. Porque en general estamos hablando de si hay más delincuencia con la migración, hay menos delincuencia, hay más o menos trabajo. En general, nuestra historia como países latinoamericanos es que la migración deviene de la necesidad económica. Claro. Estamos pasando en un momento, todo Latinoamérica, en un momento de crisis a nivel político, y eso genera muchos movimientos a nivel migratorio. Entonces, justamente, la mayor parte de los migrantes que estamos recibiendo son los que vienen por necesidad, que es algo que justamente, sigo con la línea que estábamos hablando recién, es lo que también vamos a empezar a ver si nos miramos hacia afuera, qué es lo que está pasando con el argentino, que en este momento no está consiguiendo trabajo, que en este momento... Porque convengamos que
la sociedad argentina, al tener tantos beneficios bien arraigados, como la salud y la educación, tiene socialmente un montón de privilegios que nosotros en Latinoamérica no tenemos. Entonces, eso también hace que el argentino promedio no esté acostumbrado, por un bienestar general, a trabajar en trabajos que nosotros sí tomaríamos desde afuera. Porque estamos acostumbrados a, por ahí, sistemas mucho más duros que nos hacen decir, bueno, entramos acá y trabajamos lo que haya. ¿Sí? Ana, ¿nos quejamos mucho de lleno en algunas cuestiones? Sí, creo que sí. ¿Sí? Mucho. Eso sí. Sí, digamos, porque Argentina para mí es un país que tiene tremendas riquezas naturales, por ahí mal administradas, lamentablemente, siento yo, que si hubiera por ahí un poquito más de orden, no me cabe duda que Argentina sería un país que iría muchísimo más alto. Es una tremenda potencia como país, por ideología, por recursos naturales, etcétera, capital humano. Pero bueno, sí, se entiende. Sí, hay mucho desorden. Ahora, son derechos que se han ganado, que han implicado una historia y que justamente por eso son un tesoro de la Argentina, digamos. Acá tenemos nuevos jubilados, no hay jubilados que no tengan su asignación mensual. Tenemos niños que tienen su asignación universal por hijo. Son logros que ha tenido la Argentina y que hace que efectivamente sea un país más generoso respecto a tener más jubilados cuesta reventar el sistema previsional también. Por eso tenemos, según Naciones Unidas, un índice ¿qué habría que hacer, de digamos, desarrollo humano mandarlos, deportarlos a Europa, parecido. que los van a tratar bien? El sistema previsional funciona de otra manera. Europa está hacer demagogia, europeos. es re fácil. ¿Cómo, Alejandra? Perdón. Hay países europeos que han recibido, que abrieron todas sus puertas, como Alemania, como Italia, como España, y las están cerrando porque en algunos casos no es que nunca abrieron la puerta a Italia. ¿Siempre Alemania, fueron expulsores de Alemania gente? abrió las puertas a inmigrantes y están ahora en situaciones, Holanda también, están ante situaciones difíciles. Yo quería preguntarle a Zulma, que esa era la pregunta que quedó pendiente, porque me parece que la trata de personas es algo que a mí al menos me preocupa bastante. Tenemos un porcentaje, no para hablar de números, Zulma, sino cuando hablamos de trata de personas, por ejemplo, en Paraná, ¿a qué hacemos referencia y en qué tenemos que cuidarnos o atender? Bueno, en el caso de Paraná no tenemos estadística. Hay una línea 145 que es a nivel nacional, que es donde se realizan las denuncias anónimas. Esa denuncia ingresa al sistema y de ahí el sistema deriva a las provincias que correspondan o al lugar que corresponda. En nuestro caso, o sea, es una línea nacional. Es una línea nacional. El 145 es una nacional. Cualquier persona puede llamar y denunciar un caso. Denunciar un caso o consultar si tienen alguna duda. Los atiende, hay personas los 365 días del año, las 24 horas del día. Esa denuncia se recepciona y se deriva a la jurisdicción que corresponde. Él está en Buenos Aires, se deriva a la jurisdicción que corresponde. Y de ahí al juzgado. Así uno tenga, perdón, comisario, la sospecha de que alguna persona puede estar trabajando en situación de precariedad y de trata, digamos. Solo con la sospecha alcanza para llamar y digo porque es importante como mensaje para que las denuncias se produzcan, ¿no? Sí, el juzgado federal, ya sea de acá de Paraná o de Concepción del Uruguay, la recepciona y se la deriva a la fuerza que ellos consideren que la puede trabajar a la investigación. No tenemos más tiempo. Como siempre, estos programas con estos temas súper interesantes se nos van muy rápido. Gracias a todos por venir. Es importante esto que decía Seba también. Una cosa es un relevamiento del Ministerio de Seguridad y otra cosa es un censo de las personas que residen, por más extranjeras que sean en nuestro país, porque además darles visibilidad les da saber que esas personas existen y están, les da un poco más de seguridad y de posibilidades seguramente. Eso sí es importante. Pero a raíz de esta nota de Javier en uno, que tiene que ver con ese relevamiento del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el cual la provincia de Entre Ríos también está inmerso, nos llevó a poder hablar de la situación en general de los inmigrantes y nos abrió las puertas a eso, que es súper interesante. No sé si quieren, Ana y Liz, una reflexión final sobre el tema. Bueno, nada, yo creo que la mayoría de las personas que estamos representando como extranjeros este espacio estamos acá por elección. Eso implica un compromiso a nivel personal con un montón de procesos que está viviendo la Argentina, que me parece que son
luchas, digamos, sociales que tenemos que pelear entre todos, siendo extranjeros, argentinos. Totalmente, ¿no? totalmente. Liz. Pues yo quiero decir que los extranjeros no venimos a quitarle nada a los argentinos. O sea, simplemente que estamos mejor preparados, tanto para presión, para trabajar bajo presión, para trabajar bajo lluvia. O sea, a nosotros los de otros países no nos importa mojarnos, no nos importa solearnos. O sea, no es que queramos quitarle, sino que estamos más preparados, más acostumbrados a trabajar Liz y a lucharla. Tiró, hizo un poco de promo, tiró fortalezas y debilidades. Tiró el currículum. Colombiano es más aguantador. Quieren que no le quitemos el puesto, lúchenla también. Está bien, me parece muy no válido. nos dejen el camino libre. La competencia empezó. No nos dejen el camino libre, porque pues así entonces como... Nancy, gracias también por venir. Muchas gracias por invitarme. Saludos Gracias, a tu muchas marido. Gracias por estar y comisarios también. Muchas gracias por ponernos en auge en autos de estos temas tan importantes. A todos ustedes, por supuesto, por estar del otro lado. A May Sandy Hombres en Urquiza 1062 por el look de todos los días impecables, como siempre. Y a M Peluquerías en Misiones 15. Mañana nos volvemos a encontrar a las 21:30. Gracias.